Bueno, como siempre, le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de reunirnos para aprender más de su palabra y lo hacemos poniéndonos en sus manos, orándole a Él para que Él nos guíe y nos lleve a su verdad. Padre Santo, Padre Eterno, Dios grande y maravilloso, te damos las gracias, Señor, porque cada vez que nos enfrentamos a tu palabra, cada vez que nos exponemos a ella, algo vamos a aprender, algo se nos queda, Padre, de tu sabiduría, de Sí, tu profunda sabiduría y conocimiento acerca de nosotros, porque tú nos creaste. Tú sabes quiénes somos y nosotros necesitamos aprender quién es nuestro Dios y nuestro Creador. Guíanos, Padre Eterno, en estas enseñanzas, guíanos en el aprendizaje de tu verdad y haz que nosotros pongamos por práctica todo lo que aprendamos, Padre Celestial, y que podamos guiar a otros a tu luz verdadera. Señor, tú nos has puesto como lámparas en este mundo para que nosotros podamos alumbrar el camino a muchas personas, a tanta humanidad que anda perdida en esta tierra. Padre, te damos las gracias, clamamos tu bendición y tu guía en el nombre santo y maravilloso de Cristo, nuestro Redentor y Salvador. En su nombre oramos. Amén. amén. Entonces vamos a empezar con el segundo capítulo del libro de Juan, el comentario de John MacArthur del libro de Juan, capítulo 2, que lleva por título Respuesta a la palabra encarnada. Y vamos a ver las diferentes respuestas que el mundo tuvo a esta palabra encarnada y que tenemos hoy en día, porque es lo mismo, hoy en día se vive igual. Vamos a leer en ese primer capítulo de Juan, de los versículos 6 al 13 del capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el primer capítulo de Juan, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es la porción que vamos a estar estudiando, versículos 6 al 13. Y dice el comentario de MacArthur: la vida sin pecado, las palabras sin precedentes y las afirmaciones sorprendentes de Jesucristo cautivaron la atención de las personas y las forzaron a reaccionar, cosa que hicieron de diferentes maneras. Claro, en ese tiempo llega Jesucristo, todos estos judíos venían con una costumbre que era muy lógica que las tuvieran, porque la palabra de Dios dice, eh, hagan esto como estatuto perpetuo. Ellos tenían que hacer eso toda la vida. Y entonces llega alguien con estas palabras y ellos tenían que soltar todo lo que habían venido practicando durante años. Tenían que soltarlo porque Cristo venía con un mensaje diferente. Y resulta que el mensaje no era diferente, era el cumplimiento de todo lo que había en el Antiguo Testamento. Pero esta gente creía que ellos tenían que hacer eso como estatuto perpetuo, que lo tenían que hacer por el resto de la vida. Y es obvio que eso chocara tanto a mucha gente. Otros creyeron, otros entendieron, pero vamos a ver ese tipo de respuestas. Dice este comentario que forzaron a reaccionar de diferentes maneras. Vamos a ver de qué manera reaccionaron estas personas que escucharon el mensaje de Cristo y sobre todo que vamos a hablar de Juan el Bautista, el mensaje de Juan el Bautista también. Algunos se sintieron superficialmente atraídos por Jesús. Más adelante Juan relata en su evangelio que unos decían de Jesús que era un hombre bueno, otros iban un paso más allá y decían que él era un gran líder religioso, un profeta, posiblemente Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas. ¿Por qué dicen Juan el Bautista? Porque para el tiempo en que decían que de pronto había sido Juan el Bautista, a Juan el Bautista ya lo habían decapitado, porque muy cerca del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a Juan lo decapitaron. Entonces, cuando empezaron a escuchar a Cristo hablando, creían que de pronto Juan el Bautista había resucitado. Pero esas eran las reacciones que tenían los diferentes tipos de personas.
También creían que era Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Por causa de la comida que Jesús creó para los galileos, la multitud decidió hacerlo rey por la fuerza. Ustedes recuerdan que en Galilea él alimentó una multitud con la multiplicación de panes y peces, y esa multitud lo quería hacer rey. ¿Por qué lo querían hacer rey? Con la esperanza de que él quitara el yugo de los romanos, porque odiaban a esos romanos, y continuara con la provisión milagrosa de alimento. Pero tal sentimiento material y superficial era fugaz. ¿Por qué? Porque ellos lo único que esperaban era que los librara del yugo de los romanos, que los librara de ese sometimiento a que los tenían expuestos los romanos y que les siguiera dando alimento gratis, que siguiera multiplicando el alimento de manera gratis. O sea que ellos ya veían que Jesucristo, si lo proclamaban rey, iban a tener esas dos cosas. Primero, iban a ser librados de ese yugo y segundo, los iba a seguir alimentando. ¿Qué significaba eso? Que no iban a tener que trabajar. Algo muy bueno para cualquiera. Y entonces ellos veían que podían multiplicar el alimento, no iban a tener necesidad de trabajar porque les iba a suplir eso. Pero estaban muy equivocados con esto, porque en los milagros de Jesucristo, él solamente los hacía para confirmar que él era enviado de Dios. Eh, Dice este comentario que tenían ese sentimiento muy superficial y fugaz, que esa misma multitud judía veleidosa que se regocijó con su entrada triunfal en Jerusalén, la que gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, sería la que unos días después gritaría, fuera, fuera, crucifícale. Un gran contraste, porque de todas maneras ya lo dice el comentario que era una, como una fe muy superficial. Creyeron en Cristo, pero de una manera muy superficial. Tan superficial que se dejaron arrastrar por los líderes religiosos y a lo último terminaron gritando, crucifícale. Entonces ese es otro grupo de personas que reaccionaron de una manera, eh, de maneras diferentes a la venida de Cristo. Algunos se sentían fuertemente atraídos a Jesús, pero no estaban dispuestos a comprometerse con él. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 42, nos dice que aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Entonces creían y veían esos milagros de Cristo, creían en todas las cosas que él hacía y creían que era enviado de Dios, porque no había ser humano que pudiera hacer tales cosas, pero le temían más al Sanedrín, no querían ser expulsados del Sanedrín, entonces no se comprometían completamente con Cristo, no entregaban todo lo que tenían por causa de Cristo. Con lo cual también fueron muy fuertemente atraídos y vemos varios casos, pero vamos a ver ahora un ejemplo que dice el comentario que es un ejemplo clásico de quien se echa para atrás, que es el joven rico. Vamos a recordar esa historia del joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este pasaje es bien interesante. Yo creo que más adelante lo vamos a ver. Bueno, esto es un pasaje de Marcos, no creo que nos lo vamos a encontrar en el, en este Evangelio de Juan, porque esto lo refiere Marcos, pero este pasaje es bien importante porque el Señor le dice, cumple los mandamientos, y él dice, los he cumplido todos desde mi juventud. Saludamos a Mari que entró a la reunión. Dice que él había cumplido todos los mandamientos desde la juventud y notamos cómo el Señor no le, aquí en este comentario no dice el primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas
y el segundo a tu prójimo como a ti mismo. Pero le dice, no adulteres, no mates, no hurtes, y el joven dice, sí, los he cumplido todos. Entonces el Señor le contesta mirándolo con amor y le dice, solo una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme tomando tu cruz. En esa, eh, en ese requerimiento que le hace el Señor de ir y vender todas sus cosas, lo está probando en los dos primeros mandamientos, porque el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y él le dice, vende todas tus cosas, todo lo que tú tienes. Y él no fue capaz de hacerlo, entonces no cumplió el primer mandamiento. No se lo dice explícitamente, pero aquí está expresado de esa manera. No fue capaz de entregar todas las cosas por amor a Cristo. O sea que no amaba y no ponía al Señor, al Dios del cielo, por delante de todas las cosas. No pudo entregar nada. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Él dice, ve y regálalo a los pobres. Vende todo lo que tiene y regálalo a los pobres. Tampoco fue capaz de regalar sus pertenencias a los pobres. Tampoco amaba a su prójimo. Entonces, el Señor lo prueba con este simple requerimiento en los dos primeros mandamientos, aunque no se los expresó, se los estaba probando. Y el hombre, el joven rico, a pesar de que se había sentido fuertemente atraído por el Señor, salió huyendo, salió corriendo porque no pudo entregar todas sus posesiones para seguir a Cristo. Entonces, como vemos y como decíamos ahora, esto no solamente se veía en los judíos, mirémonos hoy en día, examinémonos hoy en día y digamos si nosotros hemos entregado todo por amor a Cristo, si hemos sido capaces de morir a nosotros mismos, de seguirlo, de tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Así que para nosotros es muy fácil decir, wow, estos judíos eran de corazón duro, pero más duro es el corazón de nosotros que tenemos toda la revelación y todavía seguimos como ellos. Sigamos con otros grupos. Dice, otros eran abiertamente hostiles hacia Jesús, de acuerdo con Juan 7:12. Algunos afirmaban que engañaba al pueblo. En su juicio ante Pilato, las autoridades judías le acusaron diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces lo estaban acusando de que estaba pervirtiendo el pueblo. Afirmaban que él era un engañador. Y aún después de su muerte continuaban las acusaciones difamadoras sobre él. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Entonces, ¿qué le estaban diciendo? Que probablemente tenía otro engaño preparado para hacer desaparecer el cuerpo y por eso le pidieron que mandara alguaciles, que mandaran a cuidar la tumba para que no se fueran a robar el cadáver, porque lo tomaron como un engañador y creían que él iba a seguir engañando aún después de muerto, que todos sus discípulos tenían preparados los engaños. Esto lo vimos muy claramente dentro de los líderes religiosos. Los líderes religiosos lo acusaron todo el tiempo de engañar al pueblo. Para otros Jesús era un loco, estaba poseído por un demonio o sufría trastornos. En Juan 10:20 lo expresa así. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Los líderes de los judíos preguntaban con sarcasmo, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Eh, el porqué de samaritano lo sabemos más adelante, nos vamos a dar cuenta de por qué. Porque entre judíos decir que una persona era samaritano era un insulto muy grande. Y más adelante vamos a entender el porqué de ese insulto. Ahora conocemos que tienes demonio, le decían a él. Incluso su propia familia en un punto fue para prenderle porque decían está fuera de sí. Esto recordemos en un pasaje donde, esto lo vemos en Marcos 3:21, en un pasaje donde Jesucristo estaba hablando a una multitud y llegan la mamá y los hermanos y estaban afuera y preguntaron por él. Y uno de los discípulos dice, maestro, tu madre y tus hermanos están afuera y preguntan por ti, porque ellos decían, hay que ir a sacarlo de ahí, porque llevaba días predicando y decían, está fuera de sí, está loco,
hay que sacarlo de allí. Los escribas y fariseos, incapaces de negar su poder sobrenatural y poco dispuestos a atribuirlo a Dios, solo se quedaron con la alternativa blasfema de que su poder provenía de Satanás. Al parecer, ellos esparcieron esta mentira condenatoria por todo Israel, pues el acontecimiento registrado en Mateo y Marcos ocurrió en Galilea y el descrito en Lucas en Judea. Así que tenemos dos acontecimientos iguales donde a él todo lo que hacía los líderes religiosos, los líderes fariseos les decían que lo hacía por el poder de Satanás, por el poder de Belcebú. Entonces no podían aceptar tampoco que eso era eh, por el poder del Espíritu Santo, que era el enviado de Dios y que todas esas obras las estaba mostrando para, para demostrar que él era el Hijo de Dios, pero ellos decían que era por Satanás, no podían con eso. Ahí vemos diferentes tipos de grupos que rechazaron al, al Hijo de Dios en su venida, en su encarnación. Y dice el comentario, el tema común que enlaza todas estas respuestas inadecuadas es la incredulidad, el pecado que finalmente condena a todos los que rechazan a Jesucristo. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús respondió repetidamente a quienes rehusaban creer en él. Ahora vemos varios pasajes. Entonces dice que el tema redundante aquí en todos estos grupos era la incredulidad. Y esta incredulidad es el único pecado que no tiene perdón. El Señor dice, todos los pecados tienen perdón, pero solo hay uno que no tiene perdón y es el pecado de la incredulidad. ¿Cómo puede el Señor perdonar a alguien que no cree en Él y que no viene a Él? Es imposible. Entonces, todos estos grupos caen en el pecado de la incredulidad y como dice el versículo, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que todos estos grupos fueron condenados, se condenaron por ser incrédulos. Vemos en Juan 5:38 otro ejemplo cuando el Señor decía que el que no creía en Él estaba condenado. Dice el versículo de Juan capítulo 5, versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. En el 5:43 también dice, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en mi propio nombre, a ese recibiréis. Y también en Juan 8:45, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Eso está en Juan 10, versículos 25 y 26. Entonces, como vemos, él les respondía siempre que ellos no podían creer, primero porque no eran de sus ovejas, segundo esa incredulidad que ellos tenían y esa dureza de corazón no les permitía creer en esta luz verdadera, en esta palabra encarnada. Y en contraste con estos grupos, con la incredulidad de los perdidos, aquellos que el Padre entregó a Jesús. Juan 6:37 dice, creen completamente en sus afirmaciones y enseñanzas. Vamos a leer Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Entonces dice, en contraste con la incredulidad de aquellos grupos, hay otro grupo que sí creyó, que son los que el Padre le entregó al Hijo y que creen completamente en sus afirmaciones y enseñanzas. Ellos recibirán las bendiciones de la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados y la adopción como hijos de Dios. Para todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que ese es el clásico versículo de Juan 3:16. Vamos a leer del 15 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y por qué no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo? Porque el mundo ya estaba condenado por su incredulidad.
El Hijo vino al mundo para salvar lo que ya estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos en la incredulidad y Él viene a salvarnos de esa incredulidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Condenación, el que no crea, la incredulidad. Eso es Juan 3:36. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es Juan 5:24. En el 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. En el 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y en Hechos 10:43 leemos, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Lo mismo en Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que todos estas personas que creyeron ya no tienen condenación, sino que van a vida eterna, tienen la salvación, perdón de pecados, van a vida eterna y son hechos hijos de Dios. Los evangelios nos hablan de algunos de los que creyeron. Ejemplo, Pedro, Natanael, los discípulos, la mujer samaritana y otros aldeanos. Un hombre ciego a quien sanó Jesús, las mujeres que visitaron la tumba vacía y Tomás, el otro era escéptico. En Hechos 1:14 dice que los hermanos de nuestro Señor creyeron después de la resurrección. Nos acordamos también que hemos leído en los evangelios que los hermanos de él no creían en él, no lo querían y no creían en él. Y después de su resurrección dicen los evangelios que creyeron. Tras haber establecido la deidad de Jesucristo en los primeros 5 versículos del prólogo, Juan ahora pasa a considerar las dos únicas posibles respuestas a dicha realidad, creer o no creer. Antes de describir las respuestas a esa realidad, Juan describe a quien vino a testificar de Jesús para que las personas pudieran creer en él. Entonces vemos que hay simplemente dos grupos de personas, aunque hay varios grupos que algunos estaban tibios, que algunos creyeron a medias, pero están los que realmente creyeron. Simplemente hay dos grupos, los que creen y los que no creen. Los que creen dan todo por el Señor, dan todo por su verdad, todo por su evangelio. Los que no creen no se arriesgan. Pueden creer, pueden ver las señales, los milagros y las maravillas, pero no se arriesgan a perderlo todo por él. Entonces vamos a ver quién fue este Juan que vino a testificar de esta palabra. Juan el Bautista, testimonio creíble. Dice en los versículos 6-8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y vemos cómo Juan primero asegura que él no era la luz, sino que venía a dar testimonio de la verdadera luz. Y vemos que hay un abrupto cambio en el tema del Señor Jesucristo. Estábamos hablando de él, de que él era la palabra, la luz, que él era el Hijo de Dios, que era el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó. Todo eso lo vimos en los primeros 5 versículos. Vimos una cantidad de formas en la que él demuestra, en la que Juan en su evangelio demuestra que él es el Hijo de Dios. Y ahora en el versículo 6 empieza a hablar de Juan el Bautista. Entonces hay un cambio fuerte aquí. Hablar del Creador eterno y con existencia propia de los versículos 1-5 y pasar a hablar de un simple hombre enviado de Dios. La palabra hubo en realidad es apareció. Cuando leemos hubo un hombre enviado de Dios, es apareció un hombre enviado de Dios. ¿Por qué se recalca esto? Porque el Señor Jesucristo también es enviado de Dios, pero él tiene vida eterna. Él no apareció, él siempre ha existido. Pero este Juan apareció alguna vez, llegó a ser una vez.
lo cual indica el giro del verbo celestial a su heredero, a su heraldo terrenal. ¿Ustedes recuerdan qué es un heraldo? Alguna vez hablamos del heraldo. Cuando hablamos del evangelio, que dijimos que era el evangelio, dijimos que había un heraldo, porque el evangelio, la traducción es una buena noticia, y una buena noticia siempre la traía un heraldo, que era el vocero del rey. En aquel tiempo, pues por obvias razones tenía que haber un vocero porque no existía ni la prensa, ni la radio, ni el internet, no existía nada de los medios que ahora tenemos. Entonces el único medio de enviar noticias era a través de alguien, que alguien llevara las noticias. Y para el rey, el enviado del rey para dar las noticias lo llamaban el heraldo, el que daba las noticias en una población, en una región, noticias que venían del rey. Entonces este heraldo, Juan el Bautista, se considera el heraldo porque el rey lo envía a dar una buena noticia. El Dios del cielo lo envía a dar una buena noticia. Entonces, esa es la definición del heraldo. Cuando veamos la palabra heraldo, ya sabemos de qué estamos hablando. Y dice aquí que de estar hablando del verbo celestial, ahora vamos a hablar de su heraldo terrenal. Después de describir al verbo que era Dios, Juan pasa a considerar a aquel que anunció que el verbo era Dios. Aquel heraldo se llamaba Juan el Bautista. El apóstol Juan no se nombra en su evangelio, entonces cada vez que el apóstol Juan habla en su evangelio de Juan, se refiere a Juan el Bautista, excepto en las veces que habla del papá de Pedro. El papá de Pedro en algunas versiones de la Biblia lo conoce como Jonás, pero en la Reina Valera se conoce como Juan. Entonces solo habla de dos personas con el nombre de Juan, Juan el Bautista y Juan el papá de Pedro. La frase enviado de Dios confirma de varias maneras el papel de Juan como heraldo. Primero, el Bautista tenía una comisión divina como aquel que cumpliría las profecías del Antiguo Testamento sobre el precursor del Mesías. Profecías del Antiguo Testamento que ya habían hablado de que este hombre, Juan el Bautista, iba a aparecer antes de la llegada del Mesías. Isaías lo había predicho en Isaías 40. Vamos a ver qué dice Isaías 40. Dice el versículo de Isaías 40, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Entonces Isaías ya había dicho de él. Muy difícil para este pueblo judío haberse dado cuenta de que ese era el que hablaba, pero ellos conocían muy bien la palabra de Dios y muchos entendían sobre esta voz que clamaba en el desierto, porque Juan apareció en el desierto clamando, preparad el camino, allanad sus veredas. Y el Antiguo Testamento cierra con la profecía de Malaquías sobre el profeta semejante a Elías, que vendría antes del Señor. Eso está en Malaquías 3:1 y en el 4, 5 y 6. Vamos a leer primero el 3:1 para saber qué dice este. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su tiempo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces vemos cómo en Malaquías 3:1 ya estaba diciendo, he aquí envío mi mensajero, el cual preparará el camino. Este es el mensajero que va a preparar el camino para el Señor. Está hablando de Juan el Bautista. Y en el capítulo 4, en el mismo libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ellos se quedaron esperando al profeta Elías y se quedaron esperando al Mesías, porque decían, primero tendrá que regresar Elías antes de que venga el Mesías. Y cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo si habría de venir Elías, él dijo, de cierto digo que Elías ya vino y no lo vi, no lo conocisteis, porque Juan el Bautista venía en el espíritu de Elías. Voy a avanzar un poquito aquí en esto. En el Antiguo Testamento cierra con Malaquías, un profeta semejante a Elías que vendría antes del día del Señor.
una referencia a Juan, según le dijo el ángel a Zacarías. En Lucas también leemos esto, lo que el ángel le dijo a Zacarías en Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces el ángel ya le había dicho al papá de Juan el Bautista que él iba a preparar el camino para el Señor. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento, en Isaías y en Malaquías, como en el Nuevo Testamento lo vemos en Lucas, que el ángel le había profetizado a Zacarías que él iba a preparar el camino. Vemos que este Juan era enviado de Dios, que el Dios del cielo ya lo tenía preparado para esta misión. Segundo, el Bautista fue enviado únicamente de Dios porque su concepción y nacimiento fueron milagrosos, pues sus padres eran ancianos y nunca tuvieron hijos. Eso lo leemos en Lucas. En el pasaje, en el primer capítulo de Lucas, vemos que ese pasaje está allí en los versículos, el versículo 7 en el 36. Tercero, el ángel del Señor vino a decirle a Zacarías que Elizabeth y él tendrían un hijo, y ese hijo sería heraldo del Mesías. Todo eso está en el primer capítulo de Lucas. Cuarto, el Espíritu Santo llenó a Zacarías para profetizar sobre Juan. Vamos a ver qué profetizó sobre Juan. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham a nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor los serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Entonces, Zacarías profetizó tanto del Señor Jesucristo como de su hijo, de Juan el Bautista, que iría delante del Señor para preparar el camino. Quinto, el Bautista fue enviado de Dios en el tiempo señalado para comenzar su ministerio público. Y el niño crecerá y se fortalecerá en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Sabemos que, que el niño nació, creció, y su ministerio empezó cuando el Señor tenía 30 años. Entonces todo ese tiempo fue de preparación del ministerio, y antes de que él llegara, 6 meses antes, Juan el Bautista empezó a prepararle su camino. Juan fue el primer profeta verdadero que apareció en Israel en 400 años. No sé si recuerdan por qué en 400 años. Vamos a recordarlo un momentito. Cuando se cierra el Antiguo Testamento con Malaquías, el Señor no vuelve a hablar, y pasaron 400 años de silencio del Señor hasta que aparece Juan el Bautista en el desierto y empieza el Nuevo Testamento. Durante esos 400 años el Señor no volvió a enviar a nadie, no volvió a enviar mensajes con nadie. Entonces dice el comentario que fue el primer profeta verdadero, porque hubo muchísimos profetas, pero profetas falsos. Profetas de Dios no hubo ningún otro después de Malaquías hasta que empieza el ministerio de Juan el Bautista. Entonces ese fue el primer profeta después de esos 400 años que llegó al pueblo de Israel a profetizar como profeta del Señor, profeta verdadero. Su predicación fuerte y confrontación causó sensación. Marcos 1:5 describe su enorme efecto cuando dice que salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán.
confesando sus pecados. Él iba a preparar los corazones de su pueblo para el Mesías. Por lo tanto, confrontaba el pecado con osadía y llamaba al arrepentimiento. Aquí vemos otro aspecto interesante, y es que dice que salían al Jordán para ser bautizados. Juan el Bautista apareció en el Jordán. Y si recordamos la historia de Elías, el día en que fue llevado y que fue alzado a los cielos en carros de fuego, con caballos, dice caballos y carros de fuego, fue cruzando el río Jordán. Él abrió con su capa el río Jordán, cruzó con Eliseo y al otro lado del río Jordán fue llevado al cielo. Y el profeta Eliseo volvió a abrir con su capa el río Jordán, cruzó nuevamente y el río volvió y se cerró. Y precisamente Juan el Bautista aparece allí en ese mismo río, en el río Jordán, como dijo la profecía, que vendría en el poder de Elías. Entonces todas las cosas se acomodan para que Juan el Bautista aparezca como ese Elías que ellos estaban esperando. Se vestía igual que Elías y predicaba en el desierto, en el mismo desierto donde Elías estuvo por tanto tiempo refugiado porque estaba amenazado de muerte. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo vemos en Mateo 3:1. Juan incluso reprendió a Herodes por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Entonces vemos cómo él confrontaba el pecado, cómo él era muy agudo con todas estas cosas y no se guardaba nada, sino que les decía que se arrepintieran de tanto pecado, y aún a Herodes fue directamente a él y le dijo que no le era lícito tener a la mujer de su hermano Felipe. Hasta el rey impío reconoció que Juan era varón justo y santo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Sin embargo, Lucas registra que Herodes encarceló a Juan por señalar su pecado. Y Mateo en el capítulo 14 del 1 al 12 relata cuando el rey lo decapitó. Esa historia la conocemos porque es muy comentada, se escucha en toda parte cómo Juan el Bautista fue decapitado y por qué fue decapitado. Y sabemos que a Herodes le dolió muchísimo tener que decapitar a Juan, pero era un compromiso que él había adquirido. La misión del Bautista era también ser heraldo de la llegada del Mesías. Predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Esto está en Marcos 1, capítulo 1 del 7 al 8. Los líderes religiosos judíos, al igual que Herodes, estaban perplejos con Juan y enviaron una delegación para interrogarlo. Él dijo que su misión era ser heraldo de la llegada del Mesías. El apóstol Juan registró su testimonio en el capítulo 1, versículos 19 al 36. Entonces vemos cómo Juan el Bautista tenía muchos seguidores, tenía mucha gente que creía en él, que aceptaba todo lo que él decía y venían a ser bautizados por él. Pero él siempre decía, yo no soy el Mesías, tras de mí viene uno que es mayor que yo, porque él hablaba y a él le creían. Entonces él venía era a dar testimonio de la palabra, de la luz, de la vida. El ministerio de Juan el Bautista produjo tal conmoción que aun cuando había dicho que él mismo, de él mismo, en relación con Cristo, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de sacar la correa de su calzado, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Crecía alrededor de él un grupo de seguidores devotos. Tristemente, algunos eran devotos de Juan y no del Mesías, cuya llegada proclamaba. Años más tarde, el apóstol Pablo se encontró con algunos de ellos en Éfeso. Eh,
en alguna parte del Evangelio nos vamos a dar cuenta que incluso los seguidores de Juan el Bautista se enojaban porque el Señor Jesucristo estaba bautizando al otro lado del río. Iban y le decían a Juan que el que él había bautizado estaba bautizando al otro lado del río, aunque dice que el Señor no bautizaba sino a sus discípulos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí solamente lo comentamos para mostrar cómo estas personas fueron muy seguidoras de Juan el Bautista y lo siguieron tanto que no quisieron ver al Señor Jesucristo, sino que se quedaban con él. Los grupos leales a Juan el Bautista persistieron hasta el siglo segundo, por lo tanto todavía estaban por ahí cuando Juan escribió su evangelio. Por tanto, él enfatizaba la inferioridad de Juan el Bautista comparado con Cristo. Entonces, este énfasis que hace de la inferioridad de Juan el Bautista, escribiendo Juan el evangelista, escribiendo acerca de Juan el Bautista, enfatizan esa inferioridad de él porque aún en el siglo segundo todavía habían personas que eran seguidores de Juan el Bautista. Y por eso este evangelista lo enfatiza. Juan el Bautista fue el hombre más grande que hubiera vivido hasta su tiempo. Como Jesús lo afirmó, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Esto lo encontramos en Mateo 11:11. Fue el más grande porque Dios lo escogió para realizar la tarea más importante de la historia humana hasta este punto, ser el precursor del Mesías. Él fue el primero en anunciar públicamente que Jesús era el Salvador. A pesar de ello, reconoció, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Algunos de sus discípulos, preocupados por su reputación, le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. A lo cual Juan respondió, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Así que el mismo Juan humildemente se ponía debajo del Señor Jesucristo, porque aun siendo el mayor de todos los profetas, el más grande hombre nacido de carne, de varón y de mujer, el más grande que había existido porque vino a anunciar la llegada del Señor Jesucristo. Él mismo se ponía en el lugar más bajo diciendo, yo no soy nada, Él es el Cristo, yo solamente vine a anunciar su llegada, para que sus discípulos no lo tomaran como que Él era un gran maestro. Él mismo les decía, yo no soy el gran maestro, Él es el gran maestro, Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. William Hendrickson señala el contraste entre Juan el Bautista y Jesús. Cristo era desde toda la eternidad. Cristo era el verbo. Juan es tan solo un hombre. Cristo es Dios. Juan fue comisionado por Dios. Cristo es la luz verdadera. Juan vino a testificar sobre la luz verdadera. Cristo es el objeto de la confianza. Juan es el agente a través de cuyo testimonio los hombres llegaron a confiar en la luz verdadera, en Cristo. Este es el comentario de William Hendrickson y la comparación que hace entre nuestro Señor Jesucristo y Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista fue un hombre muy grande, el mayor entre todos los que han existido en la tierra, pero era simplemente un enviado de Dios. Cristo es el Dios que se encarnó y él dio testimonio de la encarnación de Cristo. La misión de Juan no era exaltarse, sino ser testigo del Mesías, dar testimonio de la luz. Él es el primero de 8 testigos que aparecen en el Evangelio de Juan. Los otros 7 son el Padre, las palabras de Jesús, las obras de Jesús, las escrituras del Antiguo Testamento, algunas personas que lo conocieron, los discípulos y el Espíritu Santo.
Los términos legales, testimonio, bueno, acabamos de mencionar 8 testimonios o testigos de la luz. Uno es Juan el Bautista y los otros 7, recuérdenlos para la próxima clase, las palabras de Jesús, las obras de Jesús, las escrituras del Antiguo Testamento, algunas personas que los conocieron, los discípulos y el Espíritu Santo, todos ellos dan testimonio de Cristo. Los términos legales, testimonio, que en griego era marturia, y dar testimonio, martureo, son palabras relacionadas con los hechos, no con la opinión, como un tribunal de justicia. En el Nuevo Testamento estos términos se usan principalmente por el apóstol Juan. Aparecen 77 veces de 113 veces en el Evangelio, en las epístolas o en el Apocalipsis de Juan. Entonces, de las 113 veces que aparece las palabras testimonio o dar testimonio, 77 veces son referidas por Juan el Evangelista. A Juan se le llama apropiadamente el Bautista porque Dios lo envió a bautizar a los pecadores arrepentidos en preparación para la venida del Mesías. Con todo el propósito de todo lo que hacía era ser testigo de Jesús, a fin de que todos creyesen por él. Las personas creen en Cristo por el testimonio de testigos como Juan. Son los agentes para creer, pero Cristo es el objeto en el cual se cree. En aquel entonces, como en todas las épocas, la salvación era un asunto de fe en Dios y en su palabra. Entonces vemos cómo la misión de Juan el Bautista era mostrar que ese Mesías, que ese Cristo, que ese que había venido, a él era que tenían que seguir, a él era el que tenían que creer, no a Juan el Bautista, sino a él. Y él en muchas ocasiones lo decía, no soy yo, no soy el Cristo, no soy el profeta que ustedes esperan. Él es el que viene detrás de mí es mayor que yo. Para contrarrestar cualquier exaltación falsa de Juan el Bautista, el apóstol Juan escribió que él no era la luz, pero vino a dar testimonio de la luz. Por eso al principio cuando dijimos eso, que enfatizaba en que él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. A primera vista, tal declaración parece contradecir las declaraciones de Jesús, según las cuales Juan el Bautista era antorcha que ardía y alumbraba, y los judíos quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Sin embargo, aquí se usan dos palabras griegas. El término luz usado en este pasaje para referirse a Cristo es pos o fos, algo parecido así, con el cual se hace alusión a la esencia de la luz. No obstante, en el capítulo 5 y versículo 35, Juan describió al Bautista como lumnos, que alude a una lámpara encendida. Entonces vemos que hay una diferencia. Jesús es la luz, Juan tan solo refleja un poco de luz. Son dos palabras diferentes en griego. Una para la luz verdadera que es Cristo y otra para una lámpara o una antorcha que era Juan el Bautista. Hasta ahora estamos hablando de Juan el Bautista como alguien que vino a dar testimonio de la luz. Entonces habíamos hablado en los primeros versículos de la vida, de la luz, de la encarnación del Dios eterno, y ahora estamos hablando de alguien que da testimonio de que Él es la luz, que fue alguien que el Dios del cielo preparó, porque recordemos que su nacimiento fue un milagro. La madre de Juan el Bautista no había tenido hijos, ya era mayor, ya tenía la matriz cerrada, ya no tenían esperanzas de tener hijos. Y el Señor les promete que van a tener un hijo, porque el papá de Juan el Bautista no creyó, el ángel lo dejó mudo por no haber creído en las palabras que había enviado el Dios del cielo. Entonces todos estos hechos milagrosos confirman que Juan el Bautista era un enviado de Dios para dar ese testimonio. Y Juan el Bautista, él mismo
dice que él no es el Mesías, que él simplemente viene a dar testimonio de esa luz, de la luz verdadera, y estaba iluminando a las personas para que fueran a esa luz verdadera, para que siguieran a la luz verdadera. Entonces ya vimos ese testigo, el que da testimonio, un testimonio verdadero del Cristo, del Mesías. En la siguiente clase vamos a ver los incrédulos, el rechazo del testimonio. Vamos a ver cómo se rechazó ese testimonio de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y que venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto lo vamos a ver en la próxima clase porque ya estamos casi en tiempo y queremos dar un espacio por si hay preguntas, por si hay algo que quieran anotar, algo que quieran aportar